Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Yo creo que es el primer matemático que llega a un alto cargo político y en muchos países del mundo. Le agradezco a Johnny que haya aceptado esta invitación. Era una entrevista que teníamos previsto, pero por el asunto de tiempo, yo no quería que fuera el diario, que fuera este, y entonces él tenía otros compromisos cuando podía, pero ya estamos aquí. Saludos, Johnny. Bueno, don Héctor, para mí es un honor. Como siempre, usted me recibió en dos o tres ocasiones Así en el fue. marco del Congreso del Eso partido. fue así. Entonces yo tenía una deuda de gratitud Así de es, venir además. así Claro es, que sí. así. Y te agradezco. Gracias. Bueno, hay el presidente de la República en la reunión de en la rueda de prensa la semanal, reveló que ya los equipos de los expresidentes para el tema de Haití, la posición que se va a asumir, ya se estaban reuniendo. Parece que tuvieron un contacto la semana anterior, el viernes de la semana anterior, y que tenían previsto esta semana que recién acaba de concluir. Y bueno, a ti en tu condición de secretario general, el presidente Medina, lo que tengo informe es que le representan cuando él no participa. eh, y bueno, hay otros representantes del presidente Mejía, el presidente Fernández y por supuesto el presidente Abinader. Ya esto se puede hablar porque ya el presidente lo dijo, o sea, ya ustedes se están reuniendo y qué es si el alcance y cuándo podría haber el nuevo encuentro de los jefes de los seis jefes de Estado con el actual mandatario, habidas cuenta de que pues en la primera reunión en el CES, el Consejo Económico y Social, ellos prometieron participar cuando se reunieron, eso fue lo que se leyó. Sí, en efecto, ha habido varias reuniones de trabajo con el ministro Paliza, Homero, y delegaciones tanto del PLD, bueno, del presidente Danilo Medina, porque son los presidentes, y del presidente Leonel Fernández. Y de parte del presidente, pues estuvimos yendo el compañero Héctor Olivo y yo. Okay. Entonces, en esas conversaciones fue básicamente para tener un punto de partida respecto a cómo se orientarían las discusiones o qué temas son los de preocupación del liderazgo político para plantearlo al CES. El CES tiene sus reglas, tiene su liturgia, vamos a decir, Sí. tiene sus formas. Entonces, se ha conversado con ellos. Además, ellos se sienten, han expresado su alegría y en cierta medida orgullo, también lo han dicho así, respecto a la decisión de los expresidentes reunirse con el presidente de la República para abordar Lo han un tema revivido. país. Sí. Entonces, tienen la disposición de que esto inicie. Y como usted dice, fue parte del acuerdo, del documento que se leyó. Se mencionaba continuar la discusión en el marco del Consejo Económico y Social para garantizar la participación de otros sectores, o mejor dicho, de toda la sociedad que está representada en el Consejo. De modo que es correcto, hay varias comisiones de trabajo que se formarán para abordar los diferentes aspectos de una política migratoria, de una mirada común frente a la crisis de Haití, lo que tiene que ver con el comercio, la migración, la frontera, la seguridad nacional, la integridad territorial. Todos esos aspectos pues, se van a ir discutiendo en las distintas comisiones. Ya el presidente de la República ha convocado formalmente, ha invitado a la convocatoria del Consejo Económico y Social, y en la sesión inaugural participarían el presidente de la República y los expresidentes. Ya luego los demás son los técnicos, las sesiones de trabajo. Los expresidentes estarían representados en la mesa con sus técnicos y el presidente de la República mantendría encuentros bilaterales con los expresidentes fuera del encuentro del CES, como también se había solicitado. Recuérdense que hubo un conjunto de solicitudes del liderazgo opositor. Nosotros dijimos que había que escuchar a los sectores productivos
cuando se habló de reunirse con los expresidentes, el PLD había sugerido, el presidente Danilo Medina había sugerido que fueran bilaterales. Entonces, digamos que todo eso fue acogido, se leyó en el documento que se leyó en las Fuerzas Armadas, y se han aprobado todas las recomendaciones, incluyendo esos encuentros bilaterales que son muy importantes, porque un expresidente tiene muchas cosas que decirle a un presidente de la República, tiene muchas cosas que compartir a un presidente en ejercicio sobre su experiencia respecto a este problema y sobre la mirada que tienen. Entonces, tal vez un ambiente más personal puede permitir una conversación más fluida, y es positivo también. ¿Cómo no? ¿Cuándo estaría previsto ese primer encuentro del CES? El día 3. El día 3. Sí. O sea, esto es martes. Este martes. Este martes, así es. Martes. Se van a reunir ya la primera sesión. Bueno. Preliminarmente, si no hay ninguna modificación, ¿verdad? Claro, es lo que está previsto. El presidente dijo también, el presidente Abinader en la semanal, que probablemente haya una posición conjunta con respecto a la comunidad internacional y el tema haitiano. Eso se está debatiendo. ¿Cómo va eso? Se está trabajando también. Hay comunicaciones que van a enviar los expresidentes a otras naciones. Se está trabajando en eso. Conjuntamente con el presidente de la República. Sí. Para defender la imagen del país y también para que la comunidad internacional le ponga atención al problema de Haití. Porque la situación de inestabilidad de Haití definitivamente representa amenazas para el territorio dominicano, para el país, desde diversos puntos de vista también. No solamente desde el punto de vista de los flujos migratorios. El hecho de que las bandas hayan tomado casi control casi del total del territorio, pues presiona el flujo comercial, el tráfico, no solamente de indocumentados, sino también de todo, de armas, de todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y por lo tanto hay que hacer un llamado a la comunidad internacional que le ponga atención, porque República Dominicana ni tiene la capacidad de poner orden en Haití por sí sola, ni de cargar con ese problema por sí sola, pero tampoco debe hacerlo por razones históricas. Nosotros de quien nos independizamos y compartimos isla con Haití. O sea, no hay manera posible de que nosotros podamos tener una intervención más allá de la que hemos tenido, que es una intervención solidaria, histórica, que ha tenido la República Dominicana. Claro. Johnny, lo que parece es... Probablemente, yo sé que esas cosas no se pueden decir, a menos siempre cuando hay una reunión con presidente, es el presidente que puede hablar, y sobre todo porque ahí se trató de temas de asuntos muy delicados de seguridad. Parece que el gobierno, el presidente y los funcionarios que participaron, tanto de la parte civil como militar, probablemente le suministraran informaciones a los expresidentes que a lo mejor no dominaban en la magnitud, porque como que no estaba previsto sacar un comunicado ahí mismo y de continuar esto. Algo pasó, yo no sé, lo que tú puedas decir que pasara, ¿qué fue lo que provocó que... te escuché a ti, escuché a la gente de la Fuerza del Pueblo diciendo, nosotros vamos a escuchar solamente, o sea, y de ahí, pero escucharon y de ahí salió una serie de informaciones que ya se conoce el país. Sí. Hubo cosas ahí que realmente llamaron la atención. Bueno, la información es básicamente el deterioro de la situación política y pública en Haití. Y la probabilidad de que las bandas continuaran avanzando. La situación también de preocupación de la ciudadanía dominicana, yo creo que ha motivado al presidente de la República a buscar este espacio, y es bueno. Y yo creo que lo que más se dijo ahí que no se supiera fue el plan que el gobierno tenía para enfrentar la situación, la mirada que tenían. No es perfecto, pero además la apertura que tenían para dialogar y para escuchar otros puntos de vista. Por ejemplo, con el tema de las deportaciones, pues se explicó cómo se estaba haciendo, que se cuidaba
los autobuses, que había todo un protocolo para eso. Y hay un plan, ¿sí? Ese plan debe ser enriquecido, debe ser mejorado, debemos escuchar a todos los sectores de la sociedad, pero hay un camino ya que seguir y lo importante es que todos estemos de acuerdo en eso. No hay informaciones que compartió el presidente de la República con los expresidentes que no es de carácter público, ni nos lo han dicho a nosotros, ni creo que lo compartan, ¿verdad? Y eso es normal, porque también hay discusiones que son de Estado y tienen sus límites. Pero en general, la mayor parte de la información ya es de dominio público. Claro, porque hubo una reunión en la que ustedes no participaron. Sí. La reunión que hubo en la sede de las Fuerzas Armadas, Sí. los presidentes por un momento estuvieron acompañados, sobre todo mientras el gabinete del presidente de la República, el ministro de Defensa, el director de Migración, el ministro de Relaciones Exteriores estuvieron exponiendo, pues había más personas, pero luego ellos se quedaron un tiempo conversando. ¿Cómo no? Y no es... Hay dos cosas que se ha sabido la semana recién concluida. El presidente en la semanal, yo no sé ni siquiera por qué la prensa, estoy hablando de los periódicos, no difundió eso en magnitud. Al preguntársele sobre las críticas de Haití, vinculando a la República Dominicana, de su situación, y que bueno, que no son problemas de seguridad para nadie o algo así por el estilo, no sé, creo que esa fue la pregunta. El presidente dijo que no y están habilitando oficinas el gobierno en Cabo Haitiano por cualquier cosa que suceda. Esa información la dio el presidente en la semanal. ¿Ustedes dominan esa información? No, el detalle de que es de las oficinas que se estén inaugurando de parte del gobierno dominicano. No, el gobierno haitiano. Por lo que pueda pasar, lo que yo interpreto, y es lo que hago antes del comentario, en el comentario antes de la entrevista, que desde el gobierno se está previendo que la situación se deteriore. Se empeore, sí. Y entonces que están habilitando oficinas, uno dirá, para trasladar la sede del gobierno. La sede. Sí se prevé que la situación se deteriore, eso se ha advertido. Lo ha advertido el presidente de la República, que quien tiene la información de inteligencia, vamos a decir. Claro. O sea que al parecer sí, es muy delicada la situación en Haití. Pero, de nuevo, eso no es nuestra preocupación, el efecto que eso pueda tener en el territorio dominicano. Por eso el cuidado de la frontera, el control, las medidas que se tomen para garantizar nuestra integridad y nuestra soberanía y la protección de los intereses de nuestro país. ¿Cómo no? El otro tema, en ese sentido, es que tanto el gobierno haitiano como la prensa dominicana se hizo eco, y esto puede un poco disparar la preocupación para la República Dominicana, es que las estructuras criminales tomaron el puesto de aduana en Malpase o Malpasé, que es la parte de Haití de lo que es la provincia Independencia con el tema de Jimaní. O sea, ya la aduana de ese lado, lo que implica que están vecinos, uno de un lado y otro de otro. Ya esa parte la controlan las estructuras criminales. El Consejo Presidencial de Transición de Haití lo admitió. La prensa dominicana, me imagino que tú lo pudiste leer. Entonces, ese es un tema que un poco dispara la preocupación. Sí, así es. No la preocupación de que puedan cruzar o de que puedan amenazar militarmente a la República Dominicana. Yo pienso que esa posibilidad está alejada, porque aquí hay también ejército y nosotros tenemos nuestras instituciones, ¿no? Lo que es preocupante es por el colapso de la institucionalidad haitiana y la falta de un interlocutor, incluso para una respuesta de la comunidad internacional, va a ser mucho más difícil, porque no hay... la parte institucional no tiene control efectivo de su territorio. Ya hace mucho tiempo, pero ahora ha llegado a un punto irreversible, vamos a decir, a un punto de no retorno. Y esa es la situación actual. Esa información también se tenía previamente, me imagino, el gobierno, porque hay informes, ¿verdad?, que ellos presentaron sobre el deterioro de la situación haitiana. Implicaba ese avance de las bandas criminales a zonas incluso que están cerca de nuestra frontera. Ese tema se manejó.
se manejó informalmente, sí, por lo menos conversando, ¿verdad? Uno lo escuchaba. Ok, ok. El otro tema que, por ejemplo, tú dirás, bueno, yo no fui a clase ese día, yo no llego hasta ahí, pero hubo también dentro de lo que ustedes comunicaron, las partes en la reunión, de que los expresidentes iban a reunir los informes, iban a recibir los informes de inteligencia con respecto al tema haitiano, los mismos que recibe el presidente de la República. Yo no, si no se ha recibido, si se han recibido, yo no sé, pero se ha canalizado esa situación. ¿Hay algún interlocutor o... Yo me imagino que sí, pero usted sabe que cuando son ese tipo de cosas uno no se entera, porque imagínese, informe de inteligencia, eso lo van a recibir los presidentes directamente a los expresidentes, y no creo que nadie más vaya a tener acceso a esa información. Okay. Y además es una información delicada. Sí, muy clasificada, pero sí es una buena iniciativa que el gobierno haya decidido mantener enterado al liderazgo político a través de los expresidentes, que ya conocen ese formato, que manejan ese lenguaje, pues correcto. Claro, imagínate, sí. Tú todavía no llegas ahí. No, y además es coherente con la posición del gobierno de que se tenga una respuesta de Estado compartida frente a un problema histórico, que es el problema haitiano. O sea, es evidente que sí se está haciendo el esfuerzo para que sea una respuesta de la nación. Ok, entonces, ya para concluir este tema, la más reciente reunión que sostuvieron, había representantes, tú dijiste, del presidente de la República, de los expresidentes Medina, Fernández, pero Hipólito estuvo en la reunión. No hay representación del presidente Mejía en esas discusiones. Sí, porque recuérdese, a veces es diferente, es difícil delimitar entre el partido y los expresidentes, ¿verdad? Pero esas delegaciones representan, en el caso de la delegación del PRM, o mejor dicho, del presidente Luis Abinader, también me imagino que representan en cierta medida la posición del presidente Hipólito Mejía. Ok. Bueno, hay un tema que yo lo he criticado bastante, me han dado hasta con el cubo el agua con respecto a este tema haitiano. Yo, por una formación cristiana, por todo el respeto que siento por los derechos humanos, por la dignidad humana, yo me he opuesto que guaguas de migración, que operativos migratorios se monten en las maternidades y pues detengan a parturientas recién dado a luz. Aquí estuve el doctor Bauta Rojas, que es un pediatra y fue ministro de Salud, y habló de riesgos incalculables para eso y de todo. Ustedes también como partido han insistido por su formación el tema de la dignidad humana. Ese tema puede ir a discusión, o se ha hablado, se tanteó. En la presentación que se le hizo a los expresidentes, se dieron indicaciones, o mejor dicho, se puso en evidencia el protocolo que estaba aplicando el gobierno y que procura proteger ese aspecto, cuidar ese aspecto, que es un aspecto de la dignidad, pero también es de la imagen del país frente al mundo, y que había un protocolo para eso. O sea, las deportaciones en el caso de las personas que están en maternidades es en el marco de las 72 horas siguientes. O sea, que hay un cuidado que se está teniendo, y yo creo que más o menos se le da respuesta a la preocupación de algunos sectores de la sociedad, como el caso suyo y como el caso de los partidos. ¿Cómo no? Bueno, eso es un tema bastante importante. Vamos a solicitar el permiso del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Vamos a un corte, porque cuando regresemos vamos a hablar de política, vamos a hablar del PLD y vamos a hablar de la situación del país. En sentido general, pausamos y ya venimos con la parte complementaria de la entrevista.
Bien, continuamos aquí con Johnny Pujols, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, mientras el hacha va y viene, ustedes tenían previsto, cuando digo ustedes, digo el Partido de la Liberación Dominicana, tenían previsto escoger a los aspirantes a quien pudiera ser seleccionado en el año 2026 como la persona que ustedes presentarían como candidato presidencial en los comicios del 2028. Obviamente tendrán que hacerla con el cumplimiento de la ley, conforme, ser una asamblea de delegados que ratifique eso o algo así por el estilo. Y la discusión ha venido porque desde el propio partido pues ya se impugnó eso. De hecho, me extrañó que gente que participaron en el proceso anterior y que se hizo también por adelantado, ahora lo estén criticando, pero bueno, ese es el derecho que hay. Y bueno, ya conocemos la decisión del Tribunal Superior Electoral que con una medida cautelar le ha solicitado a ustedes que detengan esa reunión para tratar ese tema, en la reunión del Comité Central. Sí. Que ¿cuál es la posición del partido? Vi unas declaraciones del amigo Danilo Díaz. Y realmente, porque falta fallar el fondo todavía, ¿cuál es la posición de ustedes sobre lo que ha decidido el TCE y cuál es la actuación en consecuencia? Bueno, primero, usted lo ha explicado perfectamente bien. Hay una decisión, una medida cautelar que aprueba el TCE diciendo no hagan la reunión del Comité Central hasta que no fallemos sobre el asunto principal, que es sobre si debe o no debe el PLD anticipar un proceso para unificar sus aspirantes en un solo aspirante presidencial, que se pueda presentar entre julio y octubre del 2027, que es lo que dice la ley, el plazo legal. Bueno, por un lado, nosotros ahora mismo lo que estamos en la posición de esperar el fallo del TSE sobre esa parte principal, que es el fondo del asunto, vamos a decir, como dicen los abogados. Estamos a la espera de que el tribunal decida sobre eso. Pero aquí también hay un fenómeno muy importante, muy interesante, y es el hecho de que las discusiones políticas se judicializan. Es un hecho inédito, no ocurría en otras épocas, pero es parte ahora de la tradición, vamos a decir, de la tradición institucional. También se comprende porque antes no existían esas altas cortes, no existía el TCE, entonces eso es a partir del 2010, pero en el mundo entero también es parte del fenómeno. Vamos, por lo tanto... ¿Cuál es la preocupación en ese sentido? Que los partidos no tengan ya ese rejuego, o que le quite algún poder de decisión, de algo así. Los partidos son, bueno, pues entidades privadas, pero son como de derecho público. Y de hecho, la Constitución de la República en el artículo 216 ya lo constitucionaliza. Sí, así es. Entonces, ¿qué sienten ustedes cuando hay esa intervención? No, esto es una preocupación personal sobre el fenómeno de judicialización de la política, porque no es solamente con ese tema, hay otros temas. Por ejemplo, cuando un partido expulsa a una persona, ahora hay un conjunto de requisitos y de criterios que tienen que cumplir. Hubo, por ejemplo, en el PLD, ha habido 2 decisiones de 2 miembros o exmiembros que han recurrido ante el TCE. Entonces, el TCE ordena su reintegración. ¿Por qué? Bueno, porque no se siguieron unos... El debido proceso. Ellos explican el debido proceso, pero el debido proceso, incluso no dice la sentencia del TCE, no dice, mira, ustedes no tienen razón, no dice eso, ¿no? Probablemente ustedes tengan razón, pero no lo hicieron como debían hacerlo. Entonces, fíjese que vivimos en una época muy, muy especial. Y lo único que me preocupa es que nosotros, desde los partidos, tenemos que aprender a discutir, a dialogar, porque luego, cuando
llegamos a los tribunales, la decisión comienza a depender menos del partido, como que estamos delegando una parte de nuestra responsabilidad, que es la discusión política y la toma de decisiones. Y eso pues está afectando toda la institucionalidad democrática aquí y en la región, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el efecto que pueda tener sobre el sistema de partido en la República Dominicana. Al margen de eso, yo le puedo decir que en el caso del PLD, hay una comisión que ha estado trabajando, que ha estado conversando con los aspirantes. Yo creo que esa comisión ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, la preside don Lidio Cadet, y creo que todavía hay tiempo para conversar. Hay tiempo para conversar, hay espacio para la conversación. Y de todas formas, habrá que ver cuál es el resultado, cuál es la decisión final que adopte el Tribunal Superior Electoral. Por lo pronto, evidentemente, hay una solicitud del TCE de que de manera provisional se suspenda la convocatoria del Comité Central. Y por lo tanto, de manera provisional, nosotros no estamos convocando el Comité Central. Estamos a la espera de esa decisión final del TCE. ¿Cómo no? Definitivamente ustedes no piensan que están violentando ningún derecho, ni la ley de electoral, ni los plazos, ni nada con este ejercicio que están haciendo. No, nunca ha habido el interés de parte de la institución de violar la ley electoral, porque siempre se ha partido del criterio de que entre julio y octubre del 2027 las decisiones que tomemos respecto a anticipar o a unificar o a acordar entre los aspirantes no tienen un carácter vinculante. Es parecido al proceso que se hizo en el 2022. O sea, no existe ese interés de parte de la organización. Pero tenemos, como muchos han explicado, un poco la presión de otras organizaciones que también están en campaña, que tienen aspirantes internos y parte del ejercicio democrático. De hecho, los aspirantes, en el caso del PLD, la mayoría o una gran parte de ellos han explicado que no están en desacuerdo con que se anticipe el proceso, sino con que haya una discusión que permita el consenso, ¿sí? Que permita que estén de acuerdo en cómo, cuándo, pero no necesariamente con que no es que están todos de acuerdo con que se hagan el 27. ¿Sí? Dejan abierta la posibilidad de que sea antes, pero que haya un proceso de discusión previo. Básicamente por ahí que ha estado el diálogo. Pero hay una decisión del comité político y obviamente el comité político lo puede revisar entonces y ya se iba a dar paso en ese sentido en el comité central, lo que implica que ese espacio como que un poco ya... Sí, pero el comité central estaba convocado para aspirar la lista de aspirantes, a aprobar la lista de aspirantes, que es una prerrogativa estatutaria que tiene el comité central. No es para elegir un aspirante, sino para aprobar la lista, Exacto, pero digo, la nómina de aspirantes. Exactamente, pero con fecha. Bueno, hasta ahora la agenda, la fecha fue aprobada en el CP, la fecha preliminar, ¿verdad? Fue aprobada en el CP en la resolución que precisamente está discutiéndose en el Tribunal Superior Electoral, que es del día 3 de marzo, creo. Ya. Bueno, mientras tanto están como una especie de stand-by ahí. Con respecto a esa decisión, porque con respecto a los trabajos del partido, pues los organismos evidentemente tienen el derecho y el deber, además de reunirse y de tomar decisiones. Sí, claro. El comité político en su momento tendrá que reunirse porque hay un conjunto de decisiones que están pendientes de tomar y además porque estatutariamente nos corresponde reunirnos una vez al mes. Sí, claro, sí, claro. Uno no puede poner la carreta delante de los bueyes, como se dice, pero en caso de que se mantenga la decisión o se implemente una sentencia en ese sentido, ustedes contemplarían la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional para que revise eso. Hay dos posibilidades. El Tribunal Superior Electoral puede acoger o rechazar la solicitud de eliminar la decisión del CP. En cualquiera de los dos casos, la dirección del partido tendrá que evaluar qué es lo que sigue. O sea, el comité político se reunirá y, bueno, se evaluará qué es lo que continúa. ¿Cómo no? Hablaste de mucha gente que está en activismo. Recientemente el Listín Diario publicó del partido oficial como que el activismo es mucho más pronunciado y se ve como si fuera una campaña de destiempo. De hecho, fue como una crítica que en medio de que se están discutiendo el liderazgo en sentido general, se incurra en esto y entonces, bueno, pues no se ha visto el papel fundamental de la Junta Central Electoral. Con el caso de ustedes, por supuesto, se le ha llamado la atención por eso. ¿Ve
alguna inequidad en el trato que Claro. se da. Evidentemente, yo recuerdo que en el año 2022 y 2023, que corrimos un proceso, la Junta recurrentemente y en 2021 nos llamó la atención respecto a que las actividades que nosotros decíamos, hay un derecho constitucional, el derecho a la libertad de reunión y de tránsito, Eso es así. ¿verdad? Entonces nosotros decíamos es que nosotros tenemos derecho a reunirnos, entonces la Junta nos dijo sí, pero bajo techo. Ustedes no pueden hacer actividades al aire libre. Y bueno, más o menos respetamos, o mejor dicho, hicimos todo lo que teníamos que hacer como dirección en el partido, de respetar esa disposición de la Junta. Y ahora nosotros vemos que en el PRM los funcionarios en ejercicio hacen actividades públicas al aire libre, grandes manifestaciones, y no ha habido ni siquiera una advertencia de parte de la Junta. Es bueno que a veces pongan la vara, que tomen las decisiones de manera más equilibrada, ¿verdad? Más equidistante, porque va generando molestias en la oposición. Igual yo creo que la Junta ha hecho un esfuerzo de ser un poco más abierta en los últimos meses. Nosotros hemos tenido una buena relación, una buena conversación, sobre todo para el tema este de las candidaturas independientes, y se ha mostrado bastante abierta, bastante receptiva a propuestas que nosotros hemos presentado. Nos permitió, o mejor dicho, nos consultó sobre el proyecto de ley que iba a ir al Congreso y nos permitió opinar al respecto del mismo. Hay otros aspectos que a nosotros nos preocupan igualmente. Viene toda la discusión pronto, o debe venir, sobre el tema del financiamiento de los procesos electorales, el acceso a recursos, el límite de los recursos que se pueden utilizar, cuál es el mecanismo que efectivamente va a implementar la Junta Central Electoral para hacer valer los límites y los topes que están establecidos en la ley, que además son exagerados, deberían ser menores. O sea, deberíamos ir profundizando en esos temas porque ese es el siguiente nivel para darle mucho mayor calidad a nuestra democracia. ¿Cómo no? El hecho... Pero perdón, Sí. ¿ustedes sienten que en el hecho de llamar la atención el asunto, porque uno de las partes sagradas de las competencias electorales es el tema de la equidad, entonces ustedes sienten que se le exige a ustedes no hacer una cosa mientras a quienes están en el gobierno es un poco como que se hacen de la vista gorda? Sí, yo creo que le ha faltado un poquito de autoridad, ¿verdad? Para decir lo que no está permitido. Igual está el tema de las encuestas, que a veces pretenden posicionar candidatos, sobre todo del oficialismo, porque el oficialismo tiene más capacidad para organizar ese tipo de encuestas y para tener asociados, ¿verdad? Gente que pues va posicionando a sus aspirantes. Y eso se está también en la ley prohibido. Prohibido, está prohibido determinantemente. Entonces, la Junta tiene que tener un rol mucho más activo cuando se infringe la ley, cuando se viola la ley de parte del oficialismo, porque es muy fácil llamar la atención a la oposición. Y nosotros sabemos que el gobierno hay que dar los recursos para la Junta, pero la Junta también cuenta con el respaldo de toda la sociedad. O sea, lo que tienen que hacer es valer la ley para todos. ¿Cómo no? El tema de la cedulación. No, bien, la Junta presentó el proyecto, de hecho lo recibimos en la Casa Presidencial del partido. Lo importante es que se cuide el calendario, porque la propuesta del nuevo carnet de identidad, o sea, de la cédula nueva de identidad, una cédula inteligente que va a tener un chip integrado y va a permitir que se carguen una serie de datos que ahora no se pueden almacenar en la cédula actual. Es importante que nosotros como nación demos ese paso. Igual debe pasar con el pasaporte. Creo que tenemos mucho tiempo hablando de eso, pero ya se debe implementar. Claro. Johnny, en la semana recién concluida se han publicado unas encuestas de lo que se habla de irregularidades, de instituciones en la gestión del presidente Medina. ¿Ustedes como partido cómo ven esas informaciones? Con preocupación que 5 años después, en el segundo periodo del gobierno del PRM, de lo que se esté hablando, o sea, del gobierno del PLD, ¿dónde están las auditorías, las instituciones públicas de estos últimos 5 años? Porque la Cámara de Cuentas, su función fundamental es darle seguimiento y auditar la gestión en curso. Entonces parecería como que no trabajaron. Del 2021 al 2025 no hemos visto las auditorías. Si no se realizaron es grave. Y si se realizaron y no se publican es peor. ¿Cuál es la razón por la que no se sabe
cuál es el resultado, el desempeño de la administración pública en estos 5 años. Esa la ha hecho la Contraloría General de la República. No, pero es que no, porque eso es control interno y eso lo sabe todo el mundo. La Contraloría es parte de la auditoría externa, viene de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas teóricamente no es elegida por el Poder Ejecutivo, en la práctica sí fue elegida por el Poder Ejecutivo, pero teóricamente no. Entonces es sumamente preocupante que no hayan auditorías de la gestión actual. Y luego usted se la pasa diciendo todo tipo de cosas de la gestión anterior, muchas veces sin ningún sustento y muchas veces queriendo desinformar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted hace una auditoría a una institución pública en cualquier época, usted hace una serie de observaciones y le exige al incumbente que les remita la explicación con respecto a esas observaciones. Él les remite la explicación y usted en función de eso ajusta el resultado de la auditoría. En las conclusiones dice, pedimos esto, no entregaron esto. Y en base a lo que no entregaron, el resultado definitivo es tal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que lo que se ha filtrado es el informe que ellos hicieron sin considerar la documentación de respuesta. Eso ni siquiera se menciona. Lo que es una arbitrariedad, y además una arbitrariedad malintencionada. Pero yo creo que tal vez... ¿Quién será? ¿De esta o de la pasada? De esta, ¿qué? La malintención. No. Bueno, no sé, porque hay que ver si es... Bueno, como no lo que pasa es que es una responsabilidad compartida, lamentablemente. Y es lamentable porque está asumiendo Emma Polanco ahora, pero es usted que lo está publicando. Tenga el mismo valor y comience a publicar la de los últimos 5 años. Ya. Bueno, mira, Johnny, ¿cómo tú ves que va el tema de... El gobierno dice que todo va bien, hay más empleos formales que nunca, la economía creciendo, hay menos, la inflación por debajo del rango meta, en el rango inferior meta, macroeconomía muy bien, las obras públicas, todo va bien, y con proyección al 28 a hambre cero, al 36 duplicar el PIB, y las cosas van bien. Sí, pero son anuncios y enunciados en general. En la práctica lo que tenemos es lo siguiente. El pueblo dominicano endeudándose, el consumo, el uso de tarjeta de crédito en unos niveles inéditos que no se habían observado nunca para comprar alimentos. De hecho, el aumento de los precios de la canasta básica entre un 47 y un 60% promedio de casi todos los productos de origen agropecuario, el descalabro del sector agropecuario por una política de importaciones que favoreció al gobierno y además de desmembramiento de todo el aparato de supervisión que permitió además la entrada de la peste porcina africana a inicios del gobierno y no han podido resolver un problema elemental como ese y que nos pone en una situación muy difícil internacionalmente. Pues nosotros no podemos exportar, pero además vuelve a favorecer las importaciones, porque entonces se va a privilegiar el consumo de carne de cerdo importada. Es muy peligroso lo que ha pasado ahí. En otros sectores, como el sector construcción, ha habido decrecimiento. En la cifra del Banco Central se ha expresado eso. Entonces, yo creo que el panorama no es positivo desde el punto de vista económico. Nosotros hemos hecho varias ruedas de prensa explicando lo que está sucediendo desde el punto de vista económico y la respuesta que ha dado el gobierno pues no ha sido la mejor. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado el gobierno dispone de presupuesto para incentivar la economía a través de la inversión de capital. Nosotros tenemos la más baja inversión de capital de los últimos 70 años en este gobierno. Desde el punto de vista de la infraestructura, por ejemplo, nosotros dejamos 11.000 aulas en construcción. De esas 11.000 el presidente ha inaugurado menos de 1.000. Menos de 1.000. Por eso también tenemos más de 100.000 niños fuera de las aulas con respecto a 2019. El aumento en los primeros 4 años de la tasa de homicidio, evidenciando también un aumento de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana. Ahora es que estamos alcanzando los niveles que dejamos en el año 2019 y no uso el 2020 porque es un año que no se debe usar. Estábamos en pandemia. Perdido. Sí. Entonces, no, el panorama es muy penoso para la República Dominicana. Yo creo que ha sido, en términos de resultado de gestión pública, y aparto aquí intenciones, buenas intenciones, regulares intenciones o deseos
o enunciados o propuestas o RD 2036, porque estamos en el 2025. Saco todo eso y digo, en términos de resultados, de realizaciones, ha sido unos años perdidos. Ha sido unos años perdidos. Hay sectores en los que hemos francamente retrocedido, como el sector eléctrico. Nosotros habíamos dejado la pérdida por debajo del 30%, en algunos momentos 26%. Y la gente no sabe, eso tiene un impacto no solamente en la calidad del servicio eléctrico y se refleja en las facturas que paga el ciudadano, sino también en algo que es el subsidio eléctrico, que miles de millones de dólares para el Estado Dominicano. Entonces eso se ha disparado a casi un 50%, prácticamente al doble. O sea que haya habido un retroceso de décadas. Nosotros vamos a durar más de 10 años, mucho más de 10 años, para recuperar el nivel de eficiencia que teníamos en el sector eléctrico cuando salimos del gobierno. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, Johnny. Ya estamos en la candela, como se dice, y en cualquier momento estaremos hablando. Si no te llamamos el programa de radio, te agradezco, te deseo mucho éxito. Va muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Va muy bien. Muchas gracias. Te dije que comunica bastante bien cuando estaba en la campaña y realmente el feedback que he tenido de los medios de comunicación y las críticas que ha visto ha sido muy bien. De manera que uno se siente tranquilo que está joven, pues el relevo de la política, tenga tanto nivel de preparación y sobre todo comunicar también, pero más que todo respetando, sin estar ofendiendo, sin estar denigrando a nadie en términos personales. Así que muchas gracias, te felicito. Héctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.